¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario de Unfocus. Como cada año, pues aquí estamos tratando de estar presentes. Muchas gracias a Unfocus por la invitación, con el que tengo ya el gusto de estar colaborando desde hace ya 15 años. Entonces, hemos estado aprendiendo, hemos estado innovando y hemos estado trabajando pues con todos estos dispositivos que nos han hecho la vida mucho más sencilla y sobre todo los procedimientos, pues poderlos afrontarnos con mayor seguridad. Y ahora vamos a hablar un poquito de un tema que, pues, es un tema novedoso, es un tema a lo mejor poco conocido, y lo denominamos doble seteo, ventajas y desventajas. Bueno, para empezar, primero tenemos que definir qué es un doble seteo para empezar por ahí, ¿da? Bueno, es la utilización de dos dispositivos de forma simultánea por una sola persona para facilitar la intubación. Bueno, recordemos que anteriormente pues era difícil poder tener uno, y todavía lo es, pues. Ahora tener dos dispositivos pues puede ser un poquito más complejo, pero inclusive hay un término que viene muy en boga que se llama optimización de intubación en el primer intento, en el que tú hagas todo lo posible para que tu primer intento sea el óptimo y tu primer intento sea el eficaz. ¿Sí? Que tú en el primer intento tengas la intubación y no tengas que estar haciendo intentos tras intento tras intento. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que al estar haciendo intentos repetidos, pues esto nos va a causar trauma, nos va a causar secreciones, nos va a causar sangrado y pues nos va a complicar una vía aérea que potencialmente era una vía aérea normal, nos puede llegar a ser una vía aérea eh, difícil. Bueno, y si ustedes se empiezan a preguntar, pues, ¿cómo es esto de WST o cómo lo podemos hacer? Bueno, la combinación de estos dos dispositivos lo podemos hacer de diferente forma, lo podemos hacer de diferente manera. Por ejemplo, si yo tengo un videolaringoscopio y un fibroscopio, yo puedo hacer un doble seteo con ambos dispositivos. Y ahorita ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y eso para qué o por qué? Pues más adelante vamos a ver las imágenes en las que vamos a ver la ventaja de uno y otro dispositivo y vamos a potencializar esos beneficios de cada uno de los dispositivos para hacer la optimización al primer intento. Entonces, yo también lo puedo hacer con un videolaringoscopio y lo puedo hacer con un videoestilete, sea flexible o sea rígido. ¿Por qué? Porque tengo una doble imagen, algo que anteriormente pues no era posible. Pero también podemos hacerlo. Qué maravilla es que si voy a entrar a una cirugía de tórax, y yo tengo que aislar el pulmón, ya sea el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, yo haga mi videolaringoscopía, pero tenga un videotubo en el que la cámara la tenga en la punta y que yo cuando llegue a la carina dirija el tubo sea hacia el bronquio derecho o hacia el bronquio izquierdo. Entonces es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque yo puedo estar viendo en tiempo real todo el transcurso de la cirugía. Yo conecto el dispositivo a la pantalla y puedo estar viendo si hay secreciones, si hay sangre, si tengo que aspirar, si tengo que reacomodar, si tengo que reajustar, si tengo que colapsar, si ese pulmón no está bien colapsado, si ese pulmón lo tengo que volver a ventilar. Entonces, esto es algo que anteriormente tampoco teníamos y es algo que es extremadamente útil en cirugía de tórax. Y otro que también aún hace falta desarrollar un poquito porque no se utiliza muy frecuentemente, es la utilización de un dispositivo supraglótico con visión. Esto es algo que todavía nos falta, que todavía falta que estén desarrollando. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar un dispositivo supraglótico que me dé una visión de la laringe y yo puedo introducir un tubo a través de su lumen, pero guiado con un fibroscopio. Recordemos que anteriormente el algoritmo nos decía que si nosotros no podíamos intubar, pues colocáramos un dispositivo supraglótico e intentáramos rescatáramos la ventilación e intentáramos hacer una intubación a través de este dispositivo. Pero también se vio que muchos de los intentos a ciegas pues eran fallidos, porque al momento de pasar el tubo, este se deslizaba sobre la cazoleta de la mascarilla y se iba al esófago. Entonces, ahora las nuevas guías y los algoritmos nos dicen que nosotros debemos hacer una intubación a través de un supraglótico, pero con
guiado con un fibroscopio, lo cual nos aumenta el éxito arriba de un 95%. Y aún así, pues pudiera no ser posible, pero el éxito utilizando esta combinación puede ser eficaz. Y bueno, yo quiero que analicen y que veamos este video, que la verdad cuando yo lo vi me enseñó muchísimo. Es un área de urgencias, están aspirando, es un área en la que vemos obviamente un paciente que se necesita intubar y en el que se ve que se está haciendo un intento, dos intentos de laringoscopía directa, tres intentos, ahí está un cuarto y pide un buggy, pero el paciente está despierto, algo que comúnmente pasa en algunas áreas de nuestros hospitales. Hacen la técnica de Seldinger, introducen el tubo a través del buggy, lo cual es una técnica que está perfectamente descrita, pero el paciente está combativo. ¿Por qué? Pues que farmacológicamente no está totalmente preparado, no está a lo mejor inducido, no está a lo mejor relajado, y no tiene una buena inducción farmacológica. Ahí le colocan un camnógrafo portátil, algo que es buenísimo, y le colocan el ventilador. Y ahí el camnógrafo empieza a marcar y nos empieza a dar las curvas el número, pues, el número de la camografía. Pero si yo al último utilizo un videolaringoscopio, o sea, yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué utilizo un videolaringoscopio después de hacer cuatro intentos y después de haber traumatizado una vía aérea como se ve en este video? Entonces, este video, cuando yo lo analicé, pues me enseñó muchas cosas que no deberíamos de realizar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un videolaringoscopio desde un inicio, pues haz el intento desde un inicio con videolaringoscopio, algo que es mucho más seguro, mucho más fácil, mucho menos traumático. Y bueno, anteriormente yo creo que todos aprendimos con algo que se llama la alineación de los ejes, ¿no? La alineación de los ejes no era otra cosa que alinear el eje laringio, el eje faringio y el eje oral. ¿Y cómo lo hacíamos? Esta alineación de estos ejes lo hacíamos con una pequeña hiperextensión y elevar la parte occipital del paciente aproximadamente unos 10 centímetros. Con lo cual se decía que teníamos un acceso más corto o más directo entre la boca y la glotis. Algo que después en el 2008, hace ya algunos años, viene Greenland y dice, bueno, porque hablan de ejes. Si la línea no, la vía aérea no es una línea recta, la vía aérea tiene curvas y él nos describe la teoría de las dos curvas, una teoría muy interesante en la que nos dice, bueno, yo tengo una primer curva que va eh, de la curva primaria que va de la boca hacia la glotis y luego ahí hay un punto de inflexión en el que se une la glotis con un eje vestibular, que es la segunda curva, que es la que va hacia la tráquea. Y efectivamente, Greenland, con su teoría, pues tiene mucha razón en lo que dice, ¿sí? Porque no son ejes, no hay líneas rectas, hay curvas. Y a estas curvaturas son las que nosotros debemos de irnos adaptando y debemos de ir siguiendo y pues ir aprendiendo que debe de ser así. Entonces, aparte, pues no todos los pacientes podíamos alinearlos, no todos los pacientes podíamos elevarles la cabeza 10 centímetros y no todos los podíamos hiperextender, sobre todo cuando hablábamos de algún trauma cervical o cuando hablábamos de algún problema de una anquilosis cervical o problemas de osteoartrosis, que no todos los pacientes pues nos permitían poder hacer esto. Entonces, lo que nos debemos de enfocar es precisamente en estas dos curvas que son las importantes y es hacia donde nosotros debemos y queremos llegar, ¿verdad? Y bueno, hay una técnica que más adelante también la vamos a ver, que es la técnica que denomina como FABI, que es una intubación a través de un biolaringoscopio, pero asistida con un fibroscopio. Esta es una técnica que también aparentemente es novedosa, pero bueno, ya tiene algún tiempo que se describió. Y si nosotros hablamos de doble CT o de intubación híbrida, que son sinónimos, bueno, nosotros vemos que
Muchas de las veces, la combinación de estos dos dispositivos pues, nos va a permitir que sea esto mucho más fácil. ¿Por qué? Porque empiezan a salir algunos trabajos en el que nos dice, si tú utilizas el biolaringoscopio con el fibroscopio, tú vas a ver que la identificación de la glotis y la entrada de la fibra a la tráquea lo estás viendo en tiempo real. Y muchas veces cuando nosotros utilizábamos solamente el fibroscopio, pues solamente veíamos la punta. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando nosotros queríamos desplazar el tubo a veces chocaba con los cartílagos y esto a veces era una causa frecuente de falla de intubación. ¿Por qué? Porque al estar queriendo pasar el tubo, pues el tubo se iba para otro lado y nos fallaba ya nuestra intubación, ¿sí? Entonces, muchas veces estos movimientos, pues lo que nos hacían es trauma en los aretinoides, inclusive trauma en las cuerdas. ¿Por qué? Porque no estábamos con una visión como la deberíamos de tener. Hace algunos años tuvimos un caso muy interesante de una paciente pediátrica que se llama Samantha. Samantha es una niña femenina de 7 años en aquel entonces que tenía ya el antecedente de una intubación difícil. ¿Por qué? Porque ella entró para una adenomectalectomía y en esta intubación, pues no pudieron intubarla. En este plan de manejo de la vía aérea no se pudo intubar y se tuvo que hacer una traqueostomía. Ella tenía la característica de que era portadora de una micrognatia y algunas malformaciones del oído externo del lado derecho. A nosotros nos hablan para entrar a colocarle unos implantes para hacer ese avance de la micrognatia y se intuba y después se hace un segundo tiempo para otra colocación de implantes. Bueno, ella tiene la valoración de neumología pediátrica en la que reporta que tiene apnea obstructiva del sueño. Mm, 24 kilos, una paciente extremadamente cooperadora, como muy poquitas niñas, una niña muy, este, pues muy madura. ¿Ya? Se evidencia una simetría facial, una apertura oral de 3 centímetros, una dentadura incompleta, muy típica de los respiradores orales, un malampati de 2, una malformación del pabellón auricular del lado derecho, la cicatriz que ya tenía anteriormente de una traqueostomía. De ahí en más, pues todo los laboratorios y la placa y el electrocardiograma, pues estaba todo normal. Y aquí les voy a presentar la foto de Samantha. Nosotros tenemos autorización de los papás para poder retomar estas fotos y tenemos autorización de los papás para poder poner estas fotos en las charlas. Y bueno, yo creo que evidentemente, así sin preguntarle nada a Samantha, vemos el caso y vemos que va a ser un reto. ¿Por qué? Pues yo al verla de frente a Samantha la veo que tiene una muy evidente asimetría facial. Si yo me voy, le pido que abra la boca, tiene una buena apertura oral, tiene una dentadura en muy mal estado, les digo como es típica de los respiradores orales. Y lo que más nos llama la atención, pues es en el cuello. El antecedente de traqueostomía, no hay que subestimar a nadie. Y si tuvieron problemas para intubar a Samantha en aquella ocasión, ese es un predictor muy alto, con muy alta sensibilidad y especificidad, y a lo cual debemos de tenerle mucho cuidado y debemos prepararnos para enfrentar esa vía aérea. Después en las fotos, ahí está evidentemente la malformación del pabellón, pero lo que más nos llama la atención, pues es la evidente micrognatia. Si yo le hago el test de la labio, de la mordida del labio superior, evidentemente la dentadura de abajo no alcanza a morder el labio de arriba. Ese también es un test que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y además, pues nosotros vemos evidentemente la micrognatia y la distancia tiromentoniana y la distancia externomentoniana, que son predictores muy importantes, pues, para decirnos que este paciente tiene, eh, pues, esa dificultad de la intubación. ¿Va? Y ya anteriormente, pues, lo veíamos. Aquí nosotros alcanzamos a identificar la dentadura de Samantha, que obviamente, pues, está en mal estado, ya está en tratamiento dental. Aquí el otro lado se evidencia lo mismo.
Y aquí viene una pregunta. Con lo que nosotros normalmente llegamos a tener en los hospitales, sea público o sea privado, en los que trabajamos todos los días, ¿qué plan harían ustedes con Samantha? ¿Quién dice que le hace laringoscopía? ¿Quién dice que le hace videolaringoscopía? ¿Quién dice que le hace intento con el fibroscopio? ¿O quién dice alguna otra opción? ¿O se van a una traqueostomía directamente? ¿Cuál de esos planes, de acuerdo a lo que ustedes tienen en sus hospitales, en sus centros de trabajo, ustedes harían? Bueno, y les voy a presentar. Nosotros hicimos un plan con Samantha y que en el plan A era intubación con el videolaringoscopio. Pero, oh sorpresa, que al momento que nosotros introducimos el videolaringoscopio, nosotros no vemos más que la punta de la glotis, no vemos nada más. Pero ya teníamos preparado un segundo dispositivo para, en caso necesario, pues ingresar con ese segundo dispositivo. Y no teníamos mucho tiempo porque sabemos que los pacientes pediátricos pues se desaturan muy rápidamente aunque nosotros los preoxigenemos. Su demanda de oxígeno es alta. Entonces se le hizo una inducción con ketamina, en el que se mantuvo el automatismo ventilatorio. Era difícil ventilar a Samantha, era muy difícil ventilarla. Una vez que nosotros vimos la glotis, eh, pues sí, optamos por entrar con el fibroscopio a través de él. Aquí prácticamente lo único que hace el biolaringoscopio es sostenernos la lengua y permitirnos un espacio por debajo de la imagen para que yo pueda ingresar con el fibroscopio. Y efectivamente, si nosotros vemos que en el fondo está la glotis, pues yo puedo tener el espacio para ingresar con el fibroscopio. Y aquí lo vamos a ver en este video, ¿sí? Aquí está el doctor Alejandro Cornejo y la doctora que es de Lagos de Moreno, que es un caso de ella. Ella fue la que nos invitó a que la apoyáramos con este caso. Aquí vemos la imagen del videolaringoscopio y ahí veo yo cómo el fibroscopio va avanzando y arriba yo tengo la imagen del fibroscopio. Entonces tengo una doble imagen. Yo me estoy guiando con la imagen del videolaringoscopio, pero también me estoy guiando con la imagen del fibroscopio. Estoy utilizando dos dispositivos de manera simultánea, pero aquí no es por una sola persona. ¿Por qué? Porque el caso no ameritaba una sola persona. El caso ameritaba por lo menos dos o tres anestesiólogos que estuviéramos ahí para cualquier eventualidad. Y efectivamente, Samantha se pudo intubar de esta forma híbrida en el primer intento. Pero déjenme les digo otra cosa. Nosotros ya estábamos preparados con el equipo de otorrino. ¿Por qué? Porque si nosotros fallábamos en la intubación, el equipo de otorrino estaba listo, ya lavados, ya vestidos, ya con la cánula seleccionada. ¿Para qué? Para poder ingresar en el caso de que se tuviera que hacer una traqueostomía de urgencias. Esta misma técnica la hicimos con Samantha dos veces y las dos veces nos funcionó bien. ¿Por qué? Porque ya sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿sí? Esta es la utilización de dos dispositivos que nos permiten hacer un intento, una optimización de intubación en el primer intento y tener un porcentaje alto de intubación. Entonces, como les dije, o sea, aquí no es cuestión de hacerse el héroe, aquí no es cuestión de querer decir yo soy muy, o yo soy el más fregón. Aquí es la cuestión de la vida del paciente, pues eso es lo que va de por medio y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que se debe de hacer en equipo. Con estos pacientes no subestimen la cantidad de anestesiólogos o de compañeros que tienen que estar ahí para que en caso de que se necesite, pues alguien más te pueda ayudar, ¿sí? En caso de alguna hipoxia, en caso de algún paro, alguien que tenga los medicamentos ya preparados, pues pensando en todo lo que pueda llegar a suceder. Y bueno, Samantha nos enseñó esta vez eso. Y una vez que ya lo hicimos con Samantha, pues yo me di la tarea de empezar a investigar estas técnicas que efectivamente no son técnicas tan novedosas, pero que ya estaban descritas, ¿sí? Si, perdón, si ustedes ven aquí en esta imagen, el que nosotros vemos
la técnica de Fabi, que es la técnica de videolaringoscopio asistida con fibroscopio, en el que nosotros vemos, bueno, la imagen superior en el A. Yo veo la imagen típica del videolaringoscopio, ¿no? Lo que siempre vemos. Un poco del 100%, veo las cuerdas, veo los cartílagos. Si yo le hago un poquito más de tracción, pues aquí abajo yo voy a visualizar el esófago, que no es la intención. Y una vez que yo ya veo eso, pues yo voy a introducir el fibroscopio guiado con el videolaringoscopio. Y yo voy a tener una doble imagen. ¿Por qué? Pues en el cuadrito inferior ustedes alcanzan a ver que se llega a la carina y posteriormente ahí yo veo el paso del tubo a través de los cartílagos, que no choque y que no lastime también las cuerdas. Entonces, si nosotros empezamos a buscar y ver, pues bueno, realmente esta técnica, ¿qué nos ayuda? Bueno, uno, es una técnica en el que nosotros utilizamos un videolaringoscopio que introducimos por la línea media, que ya estamos acostumbrados, ya lo sabemos. Se puede usar en pacientes pediátricos con vía difícil o pacientes adultos con vía difícil, seleccionados. Tenemos una visión del fibroscopio más clara, a diferencia de cuando utilizamos las cánulas de Williams o de Homo sapiens. Tenemos la visión panorámica del laringoscopio, perdón, y aprovechamos las ventajas de ambos. O sea, qué maravilla es esto, ¿no? Y lo vimos con Samantha, y Samantha nos enseñó muchísimo que realmente combinar dos dispositivos tiene mucha tasa de éxito. Pero bueno, sabemos que también del otro lado, pues hay cosas que pueden llegar a fallar, no todo puede llegar a ser tan perfecto. Son equipos electrónicos que no tienen el 100% de efectividad porque pueden llegar a fallar en cualquier momento, se puede apagar la luz, se puede opañar las imágenes, si hay secreciones, pues este es el, el principal obstáculo para poder ver con los objetivos ópticos. Es operador dependiente. Obviamente el operador tiene que ya dominar ambas técnicas, tiene que dominar la técnica de biolaringoscopía y tiene que dominar la técnica de fibroscopía, ¿sí? Tiene que tener ya ese, ese entrenamiento en las dos técnicas. El costo, pues obviamente a veces es difícil tener un dispositivo, pues tener dos es todavía más complicado. No estamos exentos, como ya dijimos, de fallos técnicos durante su uso que pueden pasar en cualquier momento, y la sangre o las secreciones pues nos van a impedir lo que ya mencionamos y lo que ya dijimos. Pero también tiene cosas a favor, pues. Entonces, tenemos una doble pantalla, o actualmente ya tenemos una pantalla en la que podemos ver dos dispositivos al mismo tiempo. Visualizamos el paso del tubo. Es útil en el caso de típico como pacientes como Samantha, que tenemos un poco inclusive de cero, en el que yo alcanzo a ver la glotis, pero puedo accesar a esa vía aérea apoyada con el fibroscopio. Tengo una visión simultánea todo el tiempo de ambos dispositivos, para lo cual pues debo utilizar mucha menor fuerza, prácticamente no debo utilizar nada de fuerza, y esto se traduce en menor riesgo de lesiones, de traumas y sobre todo pues de lesiones faríngeas. En contra, bueno, no es todavía universalmente aceptado. Hay trabajos que se están haciendo todavía en el que pues están viendo los pros y los contras, ¿no? El riesgo siempre existe. Dice que no reemplaza la intubación con fibroscopio, pero sí la facilita. Siempre, siempre, como les dije, requiere un plan de respaldo. En caso de Samantha, pues nosotros teníamos el plan de respaldo, los otorrinos que ya estaban listos para hacerle la traqueostomía en caso de que tuviéramos una falla en la intubación. Y pues muchas veces si nosotros estamos haciendo estas técnicas, dice que te reduce las habilidades para hacer las lingoscopías directas. Que bueno, si aquí nosotros entramos en un debate, pues todos los residentes lo primero que tienen que empezar a aprender es la laringoscopía directa. Es como todo, es la base de todo. Desde ahí nos vamos a ir avanzando poco a poco a dispositivos cada vez más sofisticados, hasta llegar a utilizar ya dispositivos con técnicas híbridas como esto. Pero pues para eso obviamente se requiere una curva de aprendizaje. Bueno, algunas de las veces, no todas, se requiere de dos operadores.
Y no les dije no solamente dos, hay que tener tres o hasta cuatro si es necesario. El riesgo siempre está, la disponibilidad pues a veces es baja. Como dijimos, tener sangre y secreciones pues son los principales enemigos y es muy importante que tengamos la experiencia en fibroscopía, muy importante. No vamos a llegar a hacer curvas en este tipo de técnicas avanzadas ni con pacientes difíciles. Cuando ya llegamos a esos pacientes ya tenemos que tener esa habilidad y tenemos que tener esa curva. Y aquí está una imagen muy bonita en el que se ve claramente por qué se beneficia la utilización de dos dispositivos. Y además que son dos dispositivos que yo puedo ver en una sola pantalla, algo que anteriormente yo no lo veía. La imagen de la izquierda, pues yo veo la imagen del videolaringoscopio, la de la derecha, la del fibroscopio, pero veo cómo avanza la fibra a través de la vía aérea. Veo cómo llega la carina, yo veo el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es desplazar el tubo orotraqueal. Entonces yo voy a desplazar el tubo orotraqueal y al momento de que yo vea que tenga algún obstáculo o alguna obstrucción, pues yo voy a estar viendo cuál es el obstáculo y la obstrucción e inclusive a veces yo debo de girar el tubo para que éste libere los cartílagos aretinoides, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y puede entrar sin lesionarlos, sin forzarlos, sin traumatizar y sin sangrar, ¿sí? Entonces, esta es la ventaja de estos dos dispositivos. Y bueno, recordemos que tenemos escalas de visión. Nosotros nos enseñamos con la escala de Cormac-Lehmann, en el que nosotros veíamos 1, 2, 3, 4 con el laringoscopio directo. Después, eso es algo que ya avanzó. Ya con el videolaringoscopio, nosotros tenemos que describir el POGO, que es el porcentaje de apertura glótica. ¿Qué tanta apertura de la glotis tú alcanzas a identificar? Y para eso hay un cuadro que más adelante lo vamos a ver. Y esto es una de las cosas que pasan frecuentemente con el fibroscopio, ¿no? El estar chocando con el tubo al momento de quererlo desplazar. Y para esto, pues hay formas inclusive también de poder disminuir ese riesgo utilizando otros tubos diferentes a los que estamos habitualizados, que el tubo común es el que está en la es el que normalmente tenemos en los hospitales disponibles, pero está el tubo de Parker que tiene una punta que efectivamente te disminuye el riesgo de que la punta del tubo orotraqueal normal pueda chocar y pueda tener dificultad para el avance, o el tubo de Brain, que es un tubo que viene anillado con una punta blanda atraumática que te permite disminuir el riesgo de una lesión al momento del avance, ¿sí? Muy importante. Entonces, pues como mencionamos, pues los trabajos siguen saliendo y después nos empiezan a decir qué problemas tenemos, porque les dimos, pues no todo es tan bonito, vamos a tener alguna dificultad, obviamente, condicionado al tamaño y al diseño del videolaringoscopio. Hay muchos videolaringoscopios en el mercado, muchos, y nosotros tenemos que ir viendo de cada uno cuáles son las limitaciones, pero también tenemos que ir viendo cuáles son las fortalezas. Dijimos, se tienen que ser dos operadores y estos dos operadores deben estar entrenados en ambos dispositivos. ¿Esto aumenta los costos de intubación? Bueno, aquí no estoy muy de acuerdo porque si tú tienes los dos dispositivos no vas a gastar más. Si no los tienes, pues los vas a adquirir una vez, pero lo vas a tener para los demás pacientes. El tiempo de preparación ya no es como anteriormente lo hacíamos, ya en una pantalla que está precargada, yo conecto directamente los dispositivos y ahí los tengo conectados todo el tiempo. Si yo quiero ver solamente un dispositivo, yo presiono la pantalla y me permite ver un dispositivo. Si yo quiero ver los dos doy toques, doy dos toques en la pantalla para que se puedan ver los dos dispositivos y ahí los tengo al mismo tiempo. Yo no tengo que hacer una preparación extra porque todo eso yo ya lo tengo preparado y lo tengo definido. Y aquí hay una combinación muy interesante, pues, en el que empiezan a hacer diferentes tipos de videolaringoscopios con fibroscopios y ven los porcentajes de éxito que tuvieron en el primer intento. Y llama la atención que pueden llegar a tener un porcentaje de éxito hasta del 91%. Otros reportan un bajo porcentaje, pero combinado el éxito obviamente está alto, alto, ¿sí?
es obvio que nosotros lo vemos, pues lo vimos en las imágenes y los trabajos nos dicen pues que esto tiene eh, una alta efectividad. Entonces, la técnica híbrida mostró mejor rendimiento y equivalencia en seguridad en los pacientes adultos con vía aérea difícil versus la pura videolaringoscopía. La híbrida mostró semejante rendimiento versus la óptica flexible en la población pediátrica con vía aérea difícil. Aquí, sobre todo, vamos enfocados a esos pacientes, ¿no? A esos pacientes que ya tienen predictores positivos, que ya sabemos que van a ser difíciles y que nos tenemos que preparar con estas técnicas híbridas o combinadas, ¿sí? Las técnicas híbridas muestran eficacia en estudios con operadores con o sin experiencia en fibroscopio, bueno, pero esto se aumenta siempre y cuando los dos operadores sepan manejar ambos dispositivos. En estudios con operadores entrenados, el tiempo de ejecución es menor versus al tiempo de intubación con un monodispositivo. Bueno, esto depende. Hay quienes son muy hábiles para hacer esto y hay quienes pues, son un poquito más lentos para hacerlo. Pero recuerden que aquí vamos pues contra el tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente se queda en apnea y si nosotros aún podemos hacer oxigenación apneica, pues sería mucho mejor dejarle un dispositivo de alto flujo para que éste esté pues oxigenando. Entonces, hay que ver. Y pues hay preguntas y respuestas que todavía nos hacemos actualmente. O sea, ¿funciona? ¿Es una estrategia segura y eficiente? Hay una evidencia escasa aún y de baja calidad, pero se sugiere que sí funciona y que sí es una estrategia segura y eficiente. Es una estrategia de intubación costo eficiente. Bueno, esto aún no está estudiado, pero muy probablemente más adelante nos van a decir, si ya tienen los dispositivos, combínalos y esto va a ser muy eficiente. Sí, pero bueno, tenemos que esperar algo que nos respalde y que nos diga eh, mediante un metaanálisis o algún estudio grande. Los tiempos de ejecución en casos difíciles no es más lento que una intubación con un dispositivo, pero los reportes que se han hecho sugiere que puede ser más rápido, ¿sí? Aquí no intentamos hacerlo lo más rápido posible, intentamos hacerlo bien, sí, en el menor tiempo posible, pero siempre y cuando pues yo vea que no se está comprometiendo la oxigenación, eso es muy importante. Y aquí viene el punto. Los pacientes no se mueren por no intubarlos, se mueren por no ventilarlos y no llevar ese oxígeno a la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Si puedo insertar ambos dispositivos, ¿qué ventaja tiene combinarlos? Bueno, aumentar la tasa de éxito en el primer intento, donde se anticipa dificultad para el avance del tubo endotraqueal cuando se hace una técnica sola, sobre todo con el fibroscopio. Ya lo vimos. Muchas veces el fibroscopio está en la carina, yo quiero desplazar el tubo y no puedo desplazarlo. El tubo no entra, ¿sí? Esto es una falla no tan frecuente, pero tampoco tan infrecuente. O sea, que nos puede pasar y la que tenemos que tenerla muy presente. ¿Cuál es la mejor combinación de equipos disponibles de biolaringoscopios con fibroscopios? Bueno, eso es algo que también eh, hay datos, pero pues ocupa que se siga estudiando un poquito más. Y aquí es lo que yo les comento. Recuerdo que anteriormente nosotros en los expedientes describíamos el CORMAC, ahora nosotros tenemos que describir estas tres partes, ¿sí? Tenemos que describir primero una forma muy sencilla. ¿Qué pala utilizo? ¿Una curva o una hiperangulada? Si es una curva, pongo la letra M. Si es una hiperangulada, pongo la letra D. Porcentaje de apertura glótica. ¿Qué tanto puedo ver yo esa glotis? Puedo ver un 100%, un 75%, un 50%, un 25% o cero. Como en el caso de Samantha, no veíamos nada, ¿sí? Intubación fácil, difícil o fallida. Ojalá y todos pudieran ser MD 100E. Y así es como los debemos de describir. Así es como lo debemos de anotar en los expedientes. Para si alguien llega a ver, va a decir, ah, mira, lo intubaron con una hoja curva. Ah, mira, tuvieron un porcentaje de apertura glótica del 100% y la intubación fue fácil. ¿Sí? Pero esto todavía falta que los demás compañeros y en las valoraciones de anestesia, pues lo hagamos eh, lo describamos, pues empiece a describir. Y aquí está, pues no hay otra cosa más que ver
esa apertura de la glotis, como ya les dije, 175, 50, 25 y 0. Y está muy claro aquí en las imágenes de la izquierda, pues lo que nosotros identificamos. ¿Por qué? Porque viene el otro caso. O sea, yo a veces puedo tener pocos del 100% y puedo tener intubaciones fallidas. Y yo creo que les ha pasado. Dices, pero yo veo bien la glotis, veo bien las cuerdas, veo bien los cartílagos, y al momento de que quiero pasar el tubo, no pasa. O se va al esófago, o está chocando. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué todavía nos sigue pasando eso? Y eso es más o menos frecuente. Entonces, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y aquí lo vemos, pues, teniendo la pantalla Advanced, que es una pantalla muy avanzada, en la que yo puedo ver con el biolaringoscopio. En este caso, yo voy a hacer una técnica híbrida de un solo operador, en la que yo con mi mano izquierda veo la imagen del biolaringoscopio en la pantalla, y con el lado derecho es un videoestilete. Es como si tuvieras la guía del tubo endotraqueal, pero con cámara. ¿Sí? ¿Qué maravilla es esto? ¿Por qué? Porque tienes dos imágenes, lo cual te hace que tu intubación pues sea más fácil, más segura, más eficiente y pues mucho más rápida. Y bueno, actualmente en el mercado, pues tenemos la empresa Unfocus, que es la única que nos permite tener este videoecosistema. Este videoecosistema está pensado en que tú puedas tener todos los dispositivos, inclusive de manera móvil, de manera portátil. Que si tú en una mochila debes de cargar todas las palas, el biotubo, puedes cargar el fibroscopio, ahí lo tengas todo a la mano y no tengas que estar yendo por otros dispositivos de forma separada. Y por eso esto es a lo que se refiere con videoecosistema, de que todos estos dispositivos se pueden adaptar, sea a la pantalla Advanced o sea a las pantallas portátiles, ¿sí? Las pantallas portátiles por medio de un adaptador, yo puedo adaptarle cualquier dispositivo, el fibroscopio, el videotubo de doble lumen, el, este, el el, cualquier pala del biolaringoscopio, yo se la puedo adaptar. Y bueno, aquí vemos otro de los casos en el que lo hicimos, lo hicimos y vemos que pues, realmente no es mayor problema, pues, el mayor problema aquí, mucho ruido. Bueno, aquí otra técnica combinada. Este es el nasofibros con el biolaringoscopio. Es una técnica también combinada, una forma de hacerla muy fácil y eficiente. Bueno, pues si ya estamos hablando de estos dispositivos que nos facilitan la realización de la intubación, pues hay que hablar de algo que evidentemente nos facilita todavía más la intubación. Y vamos a hablar de un dispositivo que se denomina NuWay. El NuWay es un dispositivo avanzado para la vía aérea que fue descrito por el doctor Mariutín Roldán y el doctor Guillermo Navarro, que el doctor Guillermo Navarro pues siempre ha sido nuestro líder en todos los Latinoamérica en la cuestión de vía aérea porque pues ha trabajado con muchas innovaciones y ha estado a nivel mundial con los mejores exponentes de vía aérea y en los mejores congresos que se puede ver. Entonces el doctor Navarro es inquieto y bueno, dice, vamos a tratar de diseñar un dispositivo que nos permita hacer que estas intubaciones pues sean más fáciles. Entonces ellos hicieron este dispositivo que le denominaron NuWay. El NuWay, pues obviamente nosotros empezamos a trabajar con todos estos prototipos. Estos prototipos estuvimos trabajando algún tiempo con ellos, algunos eran inclusive de plástico 3D, eh, porque se tuvo que estar haciendo diferentes hasta llegar al definitivo. No es otra cosa que una pala rígida en la que se le puede montar en el que se le monta un tubo orotraqueal y se dirige por medio de un nasofibroscopio. No es, no es un fibroscopio tan corto como el naso, pero tan largo como el fibroscopio normal. Es un fibroscopio que mide menos que ambos, pero que nos ayuda a hacer intubaciones de manera muy fáciles. Pues nosotros empezamos a trabajar con
con este dispositivo en el que vemos la forma de preparación. Un solo operador no se ocupa más. Tú lo puedes hacer de una forma muy fácil, muy sencilla, preparándolo, lubricándolo y colocándolo sobre su base. Entonces, la forma de preparación es el tubo orotraqueal. Yo lo voy a introducir a través de la fibra y lo voy a llevar hacia el topecito negro. El topecito negro nos va a permitir que el tubo orotraqueal no se desplace de la posición que yo quiero que esté. Y la punta debe estar, pues, en la salida del tubo orotraqueal. No muy metida porque si no nos va a obstruir la visión. Y esta ya solamente la adapto a la pala rígida. Y ahí yo tengo mi dispositivo. Y van a decir, bueno, y ese dispositivo rígido pues está como muy traumático, ¿no? Está como muy duro, muy, muy largo, pues, pero bueno, sí, eso es algo comúnmente que nos preguntan cuando lo ven la primera vez. Pero es un dispositivo que prácticamente te sirve como guía, sostiene la lengua y te permite que la fibra avance. El Nublate es como lo denominan la hoja reutilizable y el Nugi, que es el video con una punta que nosotros podemos manipular por medio de una palanquita que tienen aquí, el que funciona exactamente igual que el fibroscopio. Cuando yo bajo, la punta sube, cuando yo subo, la punta se va hacia atrás. Los movimientos igual, derecha, izquierda, arriba, abajo, y yo puedo hacerlo de una forma eh, dinámica o no dinámica. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, al momento de ingresar, puedo entrar directamente o puedo hacer o corregir mediante el fibroscopio para que me lleve a la vía aérea. Y bueno, posteriormente, aparte de los prototipos, esto siguió avanzando, pues salió uno nuevo que es el Nuway 2.0, en el que se hizo modificaciones. Nosotros estuvimos reuniéndonos y trabajando con él y pues llegamos a algunas conclusiones que al prototipo todavía le hacía falta por mejorar. Y está en el Nuway 2.0, pues ya se le hicieron esas modificaciones. Era importante adaptarlas para que pues funcionara de una mucho mejor manera. Y esto es uno de los primeros videos que nosotros empezamos a trabajar. Si ustedes ven la fibra, pues esa fibra es la de un prototipo, pero también ven que qué bonito se ingresa a la vía aérea y qué bonito se avanza, ¿no? Está súper fácil eso. Pero aquí muchas veces podemos llegar a tener el problema del desplazamiento del tubo orotraqueal. Lo que anteriormente nos pasaba con el fibro, esto que ustedes ven aquí es algo que puede pasar, ¿sí? Al momento de que yo quiero pasar la fibra, pues la fibra se atora con los aretinoides, pero puedo hacer una corrección, movimientos de giratorios del dispositivo y tener la intubación. Ahí se ve la carina. Una vez que ya vemos la carina, pues yo solamente retiramos la fibra óptica. Y bueno, obviamente, pues como ya para terminar, como tips que vamos a dejar es todos los dispositivos requieren una curva de aprendizaje. Eso es mandatorio. Todo mundo que utiliza un dispositivo nuevo debe de tener por lo menos cierto número para decir que ya sabe utilizarlo. El videolaringoscopio hipercurvo, en el estilete óptico, en el broncoscopio flexible. Esa es la curva de entrenamiento que nosotros debemos tener. Le daría a los operadores mantener la habilidad con los tres, sí. El éxito va aproximadamente en el 96.67% de los casos en el primer intento. ¿Por qué? Pues porque realmente vemos que es un dispositivo que nos ayuda muchísimo a tener la optimización de intubación en el primer intento. Y bueno, ya para no demorarlos más y no entretenerlos mucho, pues quiero agradecerles mucho su atención. Nuevamente agradeciendo la invitación a un Focus por permitirme estar aquí con ellos desde hace 15 años y seguir trabajando con ellos. Y bueno, estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta que pudieran llegar a tener, pues vamos a tratar de contestárselas con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí y les enviamos cordial saludo desde la ciudad de Aguascalientes. Buenas noches.